Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se la estén pasando súper bien. Vamos a ver un capítulo más de esta serie de videos que he titulado Visual Basic para aplicaciones. En este capítulo vamos a ver cómo guardar datos y mostrarlos en un list box. Este capítulo es la continuación del capítulo anterior donde aprendimos cómo enviar datos de estos campos al listbox. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es que estos datos lo vamos a enviar a la hoja de Excel, lo vamos a guardar en esta hoja, en estos campos los vamos a guardar y los vamos a traer de vuelta en este listbox. Vamos a ver estos 7 puntos. Los primeros dos que son, vamos a crear un procedimiento para mostrar los datos de la hoja en el listbox y vamos a llamar a ese procedimiento en el evento initialize. Es decir, que en el código del formulario, en el evento initialize, desde ahí vamos a llamar esos datos, los datos que vamos a tener en esta hoja y lo vamos a presentar aquí. En este momento no tenemos ningún dato en la hoja, se va a mostrar vacío, sin datos, pero la idea es que conforme vayamos guardando registros, vamos a ir cargándolos en ese listbox. En el evento initialize ya teníamos desarrollado el procedimiento para generar el ID. Lo estamos llamando para mostrar en este campo el número de ID que le corresponde. Estamos creando y llamando ese procedimiento nuevo, que no es más que este procedimiento que tenemos aquí. Vamos a llamar de la hoja base datos, ese es el nombre de la hoja. Y lo primero que vamos a hacer es con estas instrucciones que ya habíamos visto eh, estos dos códigos donde creamos el número de columnas y la longitud de cada columna. Estamos agregando esta línea donde limpiamos el listbox y con este procedimiento estamos creando un bucle para leer los datos de la hoja desde la fila 2 hasta la última fila que tengamos con datos. Es decir, a partir de aquí va a empezar a llenarse con nuestros registros hasta donde vayamos. Eso es lo que hace este bucle. Recorre todos los datos que tengamos en esa hoja y aquí hacemos una comparación. Estoy agregando un campo que se llama status. La idea es que cada vez que hagamos un registro, vamos a guardarlo con un status que se llame activo, a manera de que en un momento dado que demos de baja algún registro, le vamos a cambiar su estatus a inactivo. Entonces lo que estamos haciendo es que en la columna 1, perdón, en la columna 5 vamos a leer si ese campo contiene esta palabra, vamos a cargar los datos al listbox con este código. En la primera columna del listbox lo agregamos de esta forma. Hacemos referencia al nombre del listbox, que es este, lstclientes.addItem. Vamos a agregar el primer registro en la primera columna y ese dato lo vamos a obtener del número de fila que tengamos con datos en la columna 1, porque ahí vamos a tener almacenado nuestro número de cliente. A partir de la columna 2 del listbox, lo llenamos con este código, ya no como lo hicimos en la primera columna, sino de que hacemos referencia al nombre del listbox con su propiedad list y dentro de paréntesis vamos a poner este código
donde vamos a hacer referencia que vamos a presentar el dato en la columna 1. Recordemos que el listbox inicia en la columna 0, es decir que aquí vamos a tener la columna 0, la columna 1, 2 y 3. Por eso aquí estamos reenumerando en la columna 1, columna 2 y la columna 3. Esta va a ser nuestra columna 0. En la columna 2 vamos a traernos el nombre, en la columna 2 de nuestra hoja. En la columna 3, perdón, en la columna 2 del listbox vamos a traer el dato que tengamos en la columna 2, 3 de nuestra hoja, que corresponde al número de teléfono. En la columna 3 de nuestro listbox vamos a traer el dato que tengamos en la columna 4 de la hoja de Excel, que es donde tenemos almacenado el email o el correo electrónico. De esta forma es como vamos a llenar los datos que tengamos en la hoja para presentarlos en este listbox. Ese es el punto 1 y el punto 2. El punto 3 es una función para convertir la primera letra en mayúsculas. Aprovechando este registro, vamos a ver esa función que lo vamos a tener en el evento change de este campo. Es decir, que cuando escribamos en este campo, damos doble clic, entramos al evento change. Cuando ese campo empiece a cambiar, o sea, que empezamos a escribir datos en ese campo, lo que vamos a hacer en ese campo con esta función que convierta la primera letra en mayúsculas. Es decir, ahí vamos a escribir el nombre de nuestro cliente. Cada vez que escribamos, ya sea que tengamos el teclado habilitado para mayúsculas o minúsculas, la primera letra del nombre, la primera letra de los apellidos se va a escribir en mayúscula y el resto en minúsculas. El punto 4 es una función para quitar espacios de más en cualquier posición. Es decir, que si aquí escribimos el nombre y por error dejamos un espacio de más, dejamos dos espacios entre el nombre y el apellido, o al final dejamos o escribimos uno o dos espacios de más, también al principio de cuando empezamos a escribir dejamos uno o varios espacios de más. Esta función lo que hace es suprimir esos espacios. El punto número 5, perdón, eso lo vamos a conseguir en el evento exit. Es decir, que cuando estemos escribiendo en este campo y dejamos esos espacios de más, cuando pasamos a otro campo, por eso está en el evento exit, que cuando se sale de este campo, quita esos espacios. El punto número 5 es un procedimiento para permitir escribir únicamente números y esto lo vamos a escribir en el evento keypress. De este formulario, el campo teléfono, que es donde debemos escribir únicamente números. Esto ya vimos en uno de los capítulos anteriores, cómo cómo permitir únicamente números. Eso lo logramos en el evento keypress de ese campo. Con estas tres líneas de código, le decimos que únicamente nos permite escribir los códigos ASCII que corresponden a cada una de nuestras teclas que comprende del número 48 al número 57 que corresponden a los números. Si en este campo queremos permitir un espacio, eso lo vimos en uno de los capítulos anteriores, podemos agregar esa instrucción.
En el punto 6 es donde ya vamos a hacer el código para guardar los datos. Con este botón vamos a entrar al evento clic. En el momento en que demos clic en ese botón, esta primera es la validación. Yo siempre les he comentado que debemos hacer esas validaciones y mostrarle un mensaje al usuario para evitar que guarde si es que todos los campos los queremos convertir en obligatorios. A partir de esta línea de código, de esta vamos a buscar si el ID cliente ya existe para evitar que se repita. Es decir, que el ID que tengamos escrito en este campo no esté registrado en esta columna. Aquí vamos a recorrer mediante este bucle, vamos a recorrer todos los datos que tengamos en la hoja a partir de la fila número 2, que es donde vamos a empezar a tener datos, y en la columna 1, que es donde vamos a almacenar el número de cliente. Con esta línea de código comparamos si el dato que tenemos en la hoja, en la columna 1, es igual al dato que tenemos en el campo TXTID, que es este campo. Si es igual, le vamos a presentar un mensaje al usuario. En caso de que no exista ese número, vamos a seguir con esta línea de código. En caso de que exista, le mostramos un mensaje y con esta instrucción terminamos el procedimiento y ya no continuamos con el resto del código. En caso de que el cliente no exista, vamos a empezar a guardar todos los datos que tengamos en cada uno de los campos en la hoja de Excel, en la última fila, porque la última fila, esta, esta variable, le estamos diciendo que nos traiga la última fila de la columna A y que le agregue 1. Si vemos, actualmente únicamente la fila 1 la tenemos con datos, pero si le agregamos 1, nuestra variable UF se convierte en 2, es decir, que a partir de la fila 2 nos va a empezar a guardar los datos. Por eso estamos mencionando aquí esa variable para que en esa fila nos guarde los datos que tenemos en cada uno de estos campos. En la columna 1, en la columna 2, 3, 4 y 5, que es donde vamos a guardar el estatus de ese cliente. Cuando demos de alta, todos van a aparecer con estatus activo. Le vamos a mostrar un mensaje al usuario y vamos a borrar los campos. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Vamos a llamar al procedimiento que genera el siguiente ID para que una vez guardado el primer registro, aquí nos va a actualizar el ID con el siguiente número. Y vamos a llamar el procedimiento para cargar esos datos del cliente en este list box. El punto número 7 es precisamente ese, de presentar los datos de la hoja en el listbox, en este listbox. Vamos a hacer la prueba. Vamos a correr este formulario. Si nos damos cuenta, tenemos ya el número, el primer número del ID cliente. Este campo ya lo tengo bloqueado para evitar que el usuario sobrescriba algún dato, porque esto se va a generar de forma automática. Vamos a escribir. Si se dan cuenta, la primera letra lo está escribiendo en mayúscula y el resto en minúscula. Por ejemplo, si escribimos su primer apellido, de igual manera escribe la primera con mayúscula.
Para quitar los espacios vamos a escribir espacios deliberadamente y cuando nos posicionemos o cuando nos salgamos de ese campo le va a quitar todos los espacios. Voy a dar un clic en el campo teléfono y vemos cómo se quitan esos espacios que habíamos puesto. En el campo teléfono, si trato de escribir cualquier letra o cualquier dato diferente a número, no me deja escribir. Este correo electrónico no está configurado, este campo no está configurado para que aquí podemos escribir cualquier dato que queramos, no está restringido. Ya tenemos todos los datos de todos los campos. Vamos a dar un clic en el botón guardar y nos manda el mensaje que dice el cliente fue dado de alta exitosamente. Vamos a dar un clic en aceptar. Se nos borran todos los campos, guarda los datos en la hoja y nos trae los registros o los registros que encuentra en la hoja. En este caso tenemos un solo registro. Eso es lo que nos está mostrando. Vamos a hacer un registro más para que veamos que nos está trayendo esos datos. Borra todos los datos, se nos incrementa el ID cliente de forma autonumérica y nos viene mostrando todos los datos que vamos almacenando en la hoja, nos lo va presentando en este list box. En este capítulo aprendimos cómo guardar estos datos de estos campos en la hoja de Excel y presentarlos en este list box. Bien, sería todo por el capítulo de hoy. Agradezco mucho que estén detrás de la pantalla viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.